E agora eu gostaria de chamar o nosso terceiro palestrante do dia, com o tema A Vocação do Psicólogo. Ele é doutor em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é professor titular de Metafísica e Epistemologia na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires, professor visitante da Pontifícia Universidade Gregoriana e no Pontifício Ateneu Regina Apostolorum em Roma. Por gentileza, uma salva de palmas para o padre Inácio Andereghi. Muy bien. Muchas gracias, Rafael de Abreu, por la invitación y a todos ustedes por la presencia. Hoy nos vamos a referir a un tema verdaderamente muy profundo que envuelve la vida del psicólogo, pero también la vida de aquellos que entran en contacto con el psicólogo. Nuestro tema es el de la vocación. Este tema de la vocación se puede entender de muchas maneras. La palabra vocación en el uso actual es analógica, no significa una sola realidad, es múltiple, pero en nuestra perspectiva cristiana y tomista, necesariamente debemos comenzar por la referencia a lo fundamental de nuestra fe, que está en las Sagradas Escrituras, que está en los Evangelios, que está en el Nuevo Testamento. Aquí el uso de la palabra vocación es muy claro y significa no algo humano, sino algo divino. Vocación no es algo propio del hombre, sino propio de Dios. Es Dios quien llama y revela ese llamado que corresponde no solamente a una persona, sino a todas las personas, a toda la humanidad. En las Sagradas Escrituras, en San Pablo, muy especialmente, se manifiesta una vocación a la santidad que es a la vida de Dios. Todos estamos llamados a la santidad. En la Sagrada Escritura, entonces, es Dios quien llama. En la tradición se recoge esta concepción del llamado de Dios. Recordemos un autor muy profundo, al cual haremos referencia después, Dionisio del Areopagita, cuando trata de la belleza en el contexto del estudio del bien divino, analiza el término griego que se utiliza para belleza y lo conecta con el llamado, es decir, la vocación. Hay una vocación que no es solamente para el hombre, sino para todas las cosas del mundo, para toda la realidad. Hay una vocación metafísica. Cada uno, respondiendo a esa vocación, se coloca en un conjunto que es bello, es pulcro en latín, tiene una participación fundamental de la armonía, de la belleza de Dios.
Vocación significa estar en un conjunto ordenado por Dios que llama. La vocación primordial está en Dios. Es una vocación metafísica que cada ser y cada persona ocupe su lugar en el conjunto, y es una vocación sobrenatural, divina, a participar de la vida de Dios. Y aquí también hay un conjunto ordenado que es la Iglesia. La Iglesia también viene de llamar, de vocare, de vocación. La Iglesia es el fruto de una vocación divina para ocupar cada uno el lugar espiritual que le corresponde. Desde esta perspectiva vamos a tratar de profundizar en el significado de la vocación específica del psicólogo en el contexto del mundo y de la cultura contemporáneas. Veamos simplemente algunos ejemplos del uso que hace la Sagrada Escritura de la palabra vocación. Pablo, siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Como veremos inmediatamente, en el uso contemporáneo de la palabra vocación hay una inversión respecto del uso originario, bíblico e incluso metafísico. Vocación hoy significa lo que cada uno desea, la tendencia subjetiva, la preparación subjetiva para una determinada tarea. Aquí en San Pablo se nos dice que la vocación del apóstol viene de la elección divina. Modernamente, contemporáneamente, se entiende por vocación lo que cada uno elige. La orientación vocacional, que está hecha en sede psicológica, está orientada justamente a una elección por parte del sujeto, de la persona. El sentido originario, en cambio, es el de una elección por parte de Dios. Después trataremos de aplicar esta noción a la vocación específica del psicólogo. El psicólogo tiene su vocación porque él eligió ser psicólogo o porque Dios lo llamó. Dice también San Pablo, refiriéndose a los santos, a los hijos de Dios que están en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz. Santos por vocación, porque Dios los eligió, nos eligió para ser santos. Ese llamado es irrevocable, o sea, como es divino, como es algo de Dios y no de la persona humana, no puede fallar. Dios es infalible, Dios es omnipotente. La vocación divina es irrevocable, dice San Pablo, aplicándolo al pueblo de Israel. También usa de otras maneras la palabra, que viváis de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados. Vocación se conecta con llamada y con elección. Nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder. Como veremos inmediatamente, la vocación, en el sentido secularizado contemporáneo, especialmente en el uso en el campo psicológico, significa más bien no solo una elección por parte del sujeto, sino una puesta en obra de las energías propias del sujeto sobre lo cual hay que reflexionar para ver si está en condiciones de ejecutarlas. Dice también
en la carta a los tesalonicenses, segunda, nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder. O sea, la vocación no la cumple el sujeto principalmente, sino Dios. Nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras. La vocación fundamental no se cumple por la elección de parte del sujeto, por su decisión o elección, no se cumple ni siquiera por sus obras. Es Dios quien lleva a cumplimiento la vocación. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, es decir, Cristo, que está en el cielo, ejercita su sacerdocio en el cielo. Tenemos una vocación que se cumple en el cielo, no solo cuando resucitemos, sino también aquí en la tierra. De alguna manera tenemos una vocación celestial, porque nuestra cabeza ya está en el cielo. Es Cristo, que entró en el santuario celeste. Y por eso toda vocación, o mejor, respuesta a la vocación divina, es, si considerada desde la fe, celestial. Nos pone en el cielo, nos pone en la perspectiva de las cosas últimas, no solamente por un acto intelectual de previsión, sino por un sentimiento profundo, por una experiencia espiritual que se cumple a partir de la gracia, de las virtudes teologales y de los dones del Espíritu Santo. Ahora, nosotros debemos responder a esa vocación. Poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. De nuevo aquí, la perspectiva celestial, divina. Nosotros no elegimos, es Dios el que nos eligió primero. Claro, hay una respuesta y esa respuesta es libre. También hay una elección, pero hay que considerar el orden. ¿Quién nos eligió primero? La doctrina de la Iglesia resume lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Lo vemos en el Concilio Vaticano II. Cristo murió por todos. Y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. La vocación es una sola. Es una sola la vocación del psicólogo y es una sola la vocación de aquel al que el psicólogo trata o con el cual se relaciona. No se puede entender la vocación del psicólogo aislada de la vocación del llamado paciente. Ni se puede entender la vocación del psicólogo aislada de la vocación de todos los hombres en la sociedad y muy especialmente en la Iglesia. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu, Abba, Padre. Es decir, la vocación
de toda persona cristiana y por tanto también del psicólogo, se ilumina a partir de la revelación, que es la revelación del misterio divino a través de Cristo, es decir, la revelación de la Santísima Trinidad. Esta revelación se descubre en común en el psicólogo y en el paciente o en las personas con las cuales interactúa, porque es la misma vocación. Si no se descubre una, no se descubre la otra. Si el psicólogo no descubre su vocación, tampoco descubre la vocación del paciente. Y el problema fundamental del paciente, por eso es paciente, es que no está en acto. Tiene la posibilidad, como dice aquí el concilio, de entrar en contacto con el misterio pascual. Tiene la potencia, pero no el acto. El psicólogo ayuda al paciente a descubrir no solo su potencialidad, su posibilidad, sino el camino hacia la actualidad, la perfección, a través de sus propios actos y por tanto de sus propias elecciones. Es imposible entonces comprender la profesión del psicólogo como respuesta a una vocación divina de modo individual, como se concibe muchas veces hoy la tarea del psicólogo, como una especie de profesión liberal que de manera individual trata con otro paciente que es tal de manera individual. No se puede entender la profesión, la actividad, la tarea del psicólogo de esta manera. Por eso el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, nos dice que por naturaleza tenemos absoluta necesidad de la vida social. Esto vale para todos. Esta vida social se cumple de manera perfecta en la gracia, en la Iglesia. La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y lo capacita para responder a su vocación, que es una, la que hace Dios. Lo demás es relativo. Es respuesta humana que hay que descubrir en sus modalidades prácticas particulares, pero es respuesta a algo previo. La vocación está en Dios. Esa respuesta no se puede descubrir de manera individualista. Hay que descubrirla necesariamente en un conjunto. ¿Qué es el conjunto del universo? Por eso decíamos que Dios es belleza que llama a todas las cosas a participar de su belleza en un conjunto ordenado. Y no se puede descubrir sin considerar la vida de cada persona en el conjunto. Y ese conjunto es solamente ordenado cuando está la gracia. Santo Tomás, en la Suma Teológica, cuando trata de la caridad, dice: no puede haber paz verdadera sin la gracia santificante. Puede haber una armonía externa, una concordia en objetivos prácticos, pero no puede haber paz verdadera, que es lo que todos los hombres desean, sin la gracia santificante. Por tanto, el psicólogo sí tiene una vocación que está en Dios y que le ayuda a descubrir no solo su papel, sino la condición de las demás personas en un conjunto.
Veamos ahora algunos aspectos de la concepción contemporánea. ¿Cómo se entiende hoy la vocación, especialmente en el campo psicológico? Hay en cierta manera una inversión total de la noción de vocación. Veamos algunos ejemplos. Se nos dice en un artículo de 2003 de Hugo Lerner, la vocación del psicoanalista. La vocación del psicoanalista. Probablemente la respuesta a la disminución de la vocación de abrazar la profesión de analistas se relaciona con que en la actualidad no promete una salida laboral segura, ni una mirada social, ni la mirada social devuelve una imagen tan prestigiosa como la que nos otorgaba hace no tanto tiempo. Hoy ser psicoanalista no nos coloca dentro del imaginario social en el lugar de prestigio y poder del que todo lo conoce. Bueno, aquí se dice bastante. O sea, para este autor, el psicoanalista era antes uno que tenía una posición de prestigio y de poder. O sea, la gente tenía miedo del psicólogo porque lo analizaba interiormente y entonces lo respetaba. Pero ahora la profesión del psicoanalista, que le identifica con el psicólogo, está desvalorizada porque no ofrece ni una salida laboral estable ni una posición de poder en la sociedad. Cada vez más nos fuimos trasladando al territorio que ocupan los trabajadores de la salud mental, el que ocupan todos aquellos que indagan sobre el padecimiento humano, los que se preguntan sobre el hombre. Hemos dejado de ser especiales. Las vocaciones, como sabemos, surgen de una combinatoria de factores difíciles de enumerar, etcétera, etcétera. Hemos dejado de ser especiales, los psicólogos, quiere decir que hay una aspiración frustrada, una aspiración que no se cumple, que es una aspiración profundamente subjetiva. Hemos sido relegados, dice este autor, al campo de las ciencias de la salud, como la medicina, la enfermería, etc. O sea, personas que tratan de algún padecimiento particular y no personas que tienen una posición de superioridad en la sociedad. ¿De qué depende esta posición de superioridad? De algo que había enseñado Freud. Efectivamente, este autor es psicoanalista. Freud había enseñado que la psicología, en el sentido del psicoanálisis, que es una parte de ella, es una actividad que no se limita simplemente a analizar aspectos patológicos de las personas, sino que se refiere a la vida humana en cuanto tal, a las preguntas fundamentales de la vida humana. Los primeros discípulos de Freud decían que para ser psicoanalizados no hay que estar enfermos, porque los enfermos no sirven para ser psicoanalizados, es decir, para evolucionar racionalmente, que es el fin último del psicoanálisis. Una evolución racional que no se distingue en última instancia del poder. Veamos un ejemplo en el mismo Freud. Al principio de su trabajo sobre la cuestión del análisis profano, Freud
nos explica cómo surgió su interés por el psicoanálisis y nos dice que hubo una frustración, que a él no le interesaba la medicina. La medicina que él estudió era simplemente un instrumento para otra cosa. Y por eso propone que el psicoanálisis no lo desarrollen principalmente los médicos, sino los profanos a la medicina, que es lo que efectivamente después se cumplió. Dice Freud, de mi infancia no tengo ningún recuerdo de haber sentido la necesidad de socorrer a la humanidad doliente. Mi innata disposición sádica no era muy grande, de modo que no tuvo necesidad de desarrollar este derivado suyo. Es lo que decía el autor psicoanalítico citado anteriormente, o sea, querer ocuparse de los padecimientos de las personas en el fondo tiene algo de sádico. Y como dice Freud, que él no era sádico, entonces no era lo que le preocupaba principalmente, le preocupaba otra cosa. Tampoco me dediqué nunca a jugar al doctor. Mi curiosidad infantil siguió sin duda otros caminos. En mi juventud se apoderó de mí la omnipotente necesidad de comprender algo acerca de los enigmas del mundo en que vivimos y de contribuir quizá con algo a su solución. O sea que su interés fundamental era la comprensión racional de la realidad, o sea, era un interés fundamentalmente filosófico, ideológico, o sea, entrar al fondo de las cuestiones humanas, más aún de toda la realidad. El ingreso en la Facultad de Medicina parecía ser el camino más prometedor para lograrlo. Luego lo intenté sin éxito con la zoología y la química, etc. Por entonces ya había aprobado todos mis exámenes de la carrera médica sin llegar a interesarme en ninguna actividad de esta índole. Hasta que mi respetado maestro me advirtió que en vista de mi estrecha situación material debía renunciar a emprender una carrera teórica. O sea, como tenía dificultades económicas, estudió medicina, pero no le interesaba la medicina. ¿Cuál es el problema de esta concepción que después retoman otros? Tengo otro artículo que podría citar ahí, escogido acerca de cómo, en términos lacanianos, la vocación tiene que ser entendida con la posibilidad del fracaso, etcétera, de una constante elección, como el psicólogo no tiene que subordinarse a esquemas, a imposiciones de otro, etcétera, etcétera. Pero este aspecto lo podemos dejar para entrar en lo más profundo. ¿Qué concepción hay aquí de la elección del propio camino? Freud todavía no habla de vocación, hablarán otros posteriormente. No habla de vocación del psicólogo, ni siquiera se hablaba de psicología en los términos actuales. Era más bien medicina. Y a él no le interesaba la medicina, le interesaba otra cosa. Entonces, en la herencia de esta posición freudiana, se fue universalizando una noción de vocación como camino subjetivo. Vocación es lo que cada uno elige porque le gusta. O sea, es en el fondo un instrumento para satisfacer un deseo profundo. Y tanto más encaminada estará la vocación, cuanto más se tenga conciencia de que esa satisfacción es imposible. Respondamos a este planteo de la inversión de la noción de vocación con la ayuda de Santo Tomás, que a su vez cita
el gran autor, aludido al principio, Dionisio el Areopagita. En la época de Santo Tomás, todavía tampoco existía la noción de vocación, incluso en el ámbito religioso, como se la entiende hoy. En la modernidad, también en el campo eclesial y teológico, la noción de vocación adquirió progresivamente las mismas características de la modernidad, es decir, una acentuación de la condición subjetiva. Hoy también se habla de las vocaciones o de mi vocación como de algo subjetivo, también en el contexto de la vida de la Iglesia y de una concepción cristiana. En la época de Santo Tomás esto no era así. Vocación quería decir todavía lo que Dios hace, no lo que el hombre elige, principalmente. Lo que el hombre elige es una consecuencia de lo que Dios hace. Ahora, ¿cuál es la posición del psicólogo en esta situación? Veamos un texto que está en la segunda sección de la segunda parte de la Suma. Aquí se pregunta si se hallan los religiosos y los prelados en estado de perfección, y cita Dionisio el 5º capítulo de la jerarquía eclesiástica, que asigna la perfección a los obispos como encargados de perfeccionar, y en el 6º capítulo de la misma obra asigna la perfección a los religiosos, a los que llaman monjes o terapeutas. En la concepción de Dionisio el Areopagita, la Iglesia es un conjunto ordenado, bello, que participa de la belleza divina, porque la Iglesia es con vocación, es el resultado de una vocación, de una llamada divina. Y cada uno tiene su lugar espiritual en este conjunto. ¿Qué lugar espiritual tiene el psicólogo en este conjunto? Tiene justamente el lugar que dice aquí Dionisio, del terapeuta. Santo Tomás interpreta la palabra terapeuta en el sentido de un servicio a Dios. Ahora, esta alusión de Santo Tomás a la obra de Dionisio es muy profunda y nos ilumina acerca de nuestra situación actual y muy especialmente acerca de la posición del psicólogo en el conjunto de la vida social y en el conjunto de la vida de la Iglesia. El psicólogo es un servidor de Dios por caridad. Siempre lo más profundo del servicio de Dios es la caridad, y un servidor de los hombres, de los hermanos, por la misma caridad. Es un terapeuta. En la jerarquía, que es un conjunto, la luz de Dios va bajando a través de los sacerdotes y llega al pueblo a través de los terapeutas o monjes, que son aquellos que tienen la vida unificada. Si tuviésemos que colocar la posición del psicólogo desde el punto de vista de su vocación cristiana, es exactamente esta. El psicólogo es un terapeuta que no solo sirve a Dios, sino que sirve a sus hermanos con el mismo amor de Dios. Y por eso todos los niveles científicos, que son múltiples, que están implicados en la psicología, desde la teología hasta la metafísica, hasta la antropología y las ciencias experimentales, todo esto encuentra una unificación cuando se lo coloca en el conjunto. La vocación del psicólogo no puede ser entendida de manera individualista, personalista.
la vocación del psicólogo es necesariamente comunitaria, o mejor, social. Los religiosos se obligan a privarse de cosas terrenas de las que podrían hacer uso legítimamente para dedicarse libremente a Dios, lo cual constituye la perfección de la vida presente. Por eso dice Dionisio en el 6º capítulo de la jerarquía eclesiástica, hablando de los religiosos, unos los llaman terapeutas, es decir, siervos, por estar consagrados al servicio y culto de Dios. Otros los llaman monjes, por la vida indivisible y singular que los une con las santas envolturas, es decir, contemplaciones de lo invisible, a la unidad deiforme y a la perfección divina, digna de ser amada. La obligación de estos también tiene lugar con cierta solemnidad de profesión y bendición. Por eso añade Dionisio en la misma obra: por ello, al concederles una santa ley, una gracia perfecta, los honra con una vocación santificadora. Los honra con una vocación santificadora, quiere decir, con una vocación especial que no solo es santa cuando es bien cumplida, como toda vocación, sino que además es santificadora. Es decir, participa del ejercicio de la jerarquía eclesiástica, que es iluminadora, que es unitiva y que es purificadora. El psicólogo entra profundamente en el corazón humano, no solo de manera individual, sino considerando la realidad social de la persona y del mismo psicólogo, de manera tal de ser instrumento de la luz divina para iluminar estas profundidades del corazón que no encuentran respuesta a sus problemas, como decía el primer texto del Concilio Vaticano II, que no encuentran solución a sus problemas sin una elección de fidelidad a la vocación divina, que es una para todos y es la vida de la gracia, la santidad. Los psicólogos entonces son como intermediarios entre la luz que transmiten los sacerdotes y el pueblo, que está necesitado de esa luz y que debe ser purificado. Ahora, como decía el mismo Dionisio, lo inferior de lo superior se toca con lo superior de lo inferior. Y por tanto, lo que hacen los psicólogos como terapeutas y como monjes unificados, tiene un contacto con la función diaconal. El psicólogo es un diácono. Diácono quiere decir servidor. La función del diácono, dice Dionisio, es principalmente purificar. O sea, preparar la mente de los fieles para entrar en el santuario. Recordemos que todos tenemos una vocación celestial, dice la carta a los Hebreos. Y por eso la respuesta más profunda que el psicólogo da a la vocación de Dios es no solamente un acto de misericordia, de servicio respecto de las personas, del pueblo, sino también una participación de la función de los sacerdotes y de los diáconos. Es decir, una capacidad purificativa. Efectivamente, las personas que vienen a la consulta psicológica vienen porque les falta algo y porque les sobra algo. Lo que les sobra son problemas, confusiones,
ignorancias, la luz de Dios desciende instrumentalmente a través del psicólogo para iluminar esas profundidades del corazón que no encuentran una respuesta adecuada, sino justamente a la luz de la revelación de Dios hecha a través de nuestro Señor Jesucristo. Así, si consideramos la vocación del psicólogo en el sentido más profundo del término, no solamente se trata de invertir la inversión que se da en la concepción moderna, sino que se trata también de ayudar a dar una respuesta que dé satisfacción en el sentido más verdadero del término a las aspiraciones profundas de todo hombre. No se trata ya de deseos subjetivos particulares de cada persona, sino que se trata de descubrir la aspiración más profunda, el deseo más profundo, que es finalmente el deseo no solo de ver la causa de todas las cosas, sino de contemplar a Dios como es en sí mismo. Un deseo que no se puede hacer eficaz sino por la gracia divina. Esta situación del psicólogo implica una necesidad de una mayor conciencia de la llamada a la perfección. Hemos visto cómo según las Sagradas Escrituras, la vocación verdadera es vocación a la santidad, o sea, a la perfección. El psicólogo, para cumplir adecuadamente su misión, debe no solo tender él a la perfección, y para eso conocerla en primer lugar, no solo desear la perfección, lo cual supone, por supuesto, que piense que es posible la perfección, sino también conocer el llamado a la perfección que está en cada persona. Todos tienen una sola vocación, en el sentido más profundo del término. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos dice nuestro Señor en el Evangelio. Es una orden de Cristo, es un mandamiento, no es simplemente un consejo, es algo absoluto. Sed perfectos. Todos estamos llamados a la perfección. Y para eso, para ayudar a los demás a purificarse, es necesario, en primer lugar, que purifiquemos nuestra mente. Que la mente del psicólogo se purifique y deje de pensar que la perfección es imposible y que buscar la perfección es neurótico. Porque se tiene un concepto equivocado de perfección. Eso requiere una profunda transformación mental, una profunda transformación espiritual. Que conocer la perfección, la aspiración más profunda de todo ente, pero sobre todo de cada persona, es la perfección. Y esta perfección es posible con la ayuda de la gracia de Dios. De esta manera se abre la puerta para resolver muchos problemas prácticos que se dan en el trato con las personas. Muchas personas tienen perplejidades que son insolubles por medio de un análisis racional o psicológico. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que tienen problemas vocacionales, se dice, no saben qué hacer. Y cualquier puerta que se les abra les parece algo imposible. Y entran en una profunda angustia y a veces depresión y en otros problemas porque no saben cómo resolver el tema de su vocación, que es efectivamente el tema más profundo en cierta manera. Si entendemos bien lo que es la vocación.
O sea, no es simplemente una cuestión práctica de elegir una profesión. Es algo mucho más hondo. Es ver cuál es el propio sentido de la vida. Por eso, si el psicólogo no tiene bien resuelta su respuesta a la vocación divina, no podrá orientar a otros. No podrá ayudarlos a descubrir el sentido de su vida si él mismo no conoce el sentido de su vida. Todo esto nos hace considerar cómo para tratar adecuadamente el tema de la vocación hay que tener una visión amplia, una visión que no sea simplemente psicológica en el sentido restringido del término contemporáneo, sino que sea teológica, que sea metafísica, que sea antropológica en el sentido pleno del término, y que por supuesto incorpore todos los elementos de la observación, pero encerrados en un conjunto ordenado, que es el que únicamente puede dar esta visión profunda desde la fe. En conexión con el tema de la vocación hay otros temas, por ejemplo, la noción de Estado. En Santo Tomás no aparece la problemática de la vocación en el sentido contemporáneo subjetivo, pero sí aparece la noción de Estado. Poco a poco se confundirá Estado con respuesta personal a la vocación divina, etc. Y se dará una transformación que llega hasta nuestros días y que después está secularizada, está reducida a la subjetividad en la noción contemporánea de vocación. Es decir, vocación simplemente como el resultado de las habilidades, de las tendencias, de las disposiciones y sobre todo de los deseos de cada persona. Por eso el Santo Tomás nos ayuda con su consideración integral a descubrir el verdadero sentido, no solo de la vocación en general, sino de la respuesta particular del psicólogo en la situación de las circunstancias contemporáneas a esa vocación divina que en su raíz es una sola. Todo lo que enseña Santo Tomás ilumina esta cuestión. La psicología de Santo Tomás no se encuentra en una sola parte de la suma, sino en todo el conjunto de la suma, más aún de todo su pensamiento. También en otras obras, que son muchas, encontramos en todas las partes una guía profunda para la psicología que necesariamente, si es plena, incluirá la teología, por supuesto. Esto no significa que lo que hacen los psicólogos con una visión que no sea totalmente desarrollada en el ámbito teológico no tenga ninguna utilidad. Puede tener utilidad en la medida en la cual tenga la potencialidad para ser ordenada en un conjunto actual y perfecto. Con esto les dejo las reflexiones para que después cada uno saque las conclusiones y eventualmente hagan preguntas. Ya.